Capítulo 169, Despedida. Yang He, con cara de no entender nada, miró hacia donde se había ido Boyuan y comentó, ¿un cuchillo? Si no me equivoco, entre las 12 armas supremas del taller divino, sí que hay un cuchillo. Yin Feng soltó un suspiro. En efecto, hay uno llamado cuchillo cortador celestial, que es el cuchillo personal del general de los 12 divinos, Hoja Loca. Entonces, según lo que dijo el hermano Wo, ¿no es inútil tu petición al anciano para forjar un cuchillo?, preguntó Yang He con asombro. De hecho, conozco las reglas del anciano desde hace mucho tiempo, pero por alguna razón, tengo que intentarlo, contestó Yin Feng. Después de decir aquello, Yin Feng tomó aire y caminó hacia el hombre de pelo blanco que estaba a poca distancia. Lan Ningxuan y los otros 3 se miraron entre ellos y decidieron ir tras él. Yin Feng ya había sacado el inmortal borracho de su anillo. Sabía que causar una buena impresión al principio era clave, así que quería demostrar que iba en serio. Al llegar frente al anciano, le dijo con mucho respeto. Mayor, este joven se llama Yin Feng. El mayor Zhen Tianyi, el 12 general divino de la región sur, Hoja Loca, me ha encomendado la tarea de forjar un arma para mí. Sabiendo que le gustan los vinos famosos de todo el mundo, le he traído especialmente una jarra de cerveza inmortal para que la pruebe. Yin Feng decidió no decir nada de que quería un cuchillo, ya que acababan de presentarse. Pensó que si rompía las normas de entrada, la situación se pondría fea. Su plan era simple, primero hablar un poco, caerle bien y después tocar el tema importante. El anciano no le hizo el menor caso y siguió concentrado en lo suyo, moviendo unas piezas. Al ver eso, Yin Feng respiró profundo. Sabía que la gente importante suele tener su carácter y esto era algo que ya se esperaba. Con cuidado, abrió la tapa de licor con su mano derecha. Al momento, el fuerte y rico olor del vino llenó el aire. Todos en el taller divino notaron el aroma, se quedaron quietos un segundo y empezaron a buscar de dónde venía. El viejo olfateó el ambiente, giró la cara y se fijó en la jarra. El vino está bueno. A Yin Feng se le iluminó el rostro y le pasó el inmortal borracho enseguida. El anciano agarró la jarra con una mano y se echó el trago a la boca con mucha seguridad, pareciendo casi un muchacho por su energía. En un momento, no quedó nada en la jarra. Aunque ese vino era muy fuerte, el hombre apenas si se puso un poco colorado. Al ver que se lo había bebido todo, Lan Ningxuan y los demás se ilusionaron pensando que la cosa iba bien. Incluso el propio Yin Feng tuvo esperanza. Pero, de la nada, el hombre dejó la jarra vacía en el suelo y volvió a lo suyo sin soltar ni una palabra más. Esto, Yang He y Zhang Tianan se lanzaron una mirada. Maestro, dijo Lan Ningxuan bajito. Yin Feng le hizo una señal para que guardara silencio y se quedó allí parado junto al señor. Y así pasaron 2 horas enteras. Joven maestro, porque no lo olvidamos, le planteó Lan Ningxuan con tono preocupado. No hay problema, contestó Yin Feng muy seguro. Aunque trataba de ocultarlo, por dentro estaba algo quemado. ¿Cómo era posible que el otro se bebiera su vino y ni siquiera le diera charla? ¿No era eso ser un aprovechado? Pero bueno, por el futuro de su hermano menor, Yin Feng se tranquilizó. En ese instante, el anciano dejó de trabajar otra vez, señaló hacia un punto y dijo con voz tranquila, «Chico, trae esas cosas aquí». Todos miraron hacia donde indicaba y vieron una caja de madera bastante grande amontonada en un rincón, llena de piezas raras de distintos materiales. «De acuerdo, esperen un momento», respondió Yin Feng al instante. Que el hombre le pidiera algo significaba que todavía había una oportunidad. Fue corriendo hacia la caja y se agachó para cargarla. Sin embargo, cuando hizo fuerza para levantarla, aquello no se movió ni un centímetro. Y maldita sea, es tan pesada. A Yin Feng se le puso la cara roja de la vergüenza. Miró de reojo a los otros 3 para ver si se habían dado cuenta. Lan Ningxuan, que lo conocía bien, entendió rápido lo que pasaba, se acercó y le susurró, «Joven amo, déjeme hacerlo a mí». Yin Feng tosió para disimular y puso una excusa, «Podría haberlo levantado yo, pero me torcé el cuello al despertar esta mañana. No puedo usar la mano derecha, así que le molestaré».
No hay necesidad de ser tan amable, dijo Lan Ninzuan con una sonrisita. Además, esta caja pesa un poco. Usted es un poco. Antes de que terminara de hablar, Yin Feng se quedó pasmado. La joven levantó la enorme caja con su mano derecha sin ningún esfuerzo. El orgullo de Yin Feng quedó por el suelo. Ninzuan es más fuerte. Practica artes marciales divinas. Es lógico que su fuerza sea mayor que la de un erudito como yo, pensó Yin Feng para animarse, aunque se sentía pequeño. Lan Ninzuan dejó la caja junto al viejo. Este miró a Yin Feng y puso una cara extraña. Aunque no dijo nada, Yin Feng sintió clarito que lo estaba menospreciando. El anciano sacó unas cosas de la caja y empezó a armar algo que parecía un carrito. Mientras lo hacía, soltó: probablemente ese mocoso ya te explicó las reglas de mi forja. Si viniste a que te forjaran un cuchillo para Zhen Tianyi, puedes irte ahora. Como el hombre ya sabía a qué venía y no quería negociar, Yin Feng se puso serio, pero no se iba a rendir. ¿De verdad no puede hacer una excepción? Estoy dispuesto a pagar lo que sea. El anciano, sin despegar la vista de lo que hacía, dijo con voz ronca: sin reglas, no hay orden. Anciano. Acompañen al invitado a la salida, gritó el hombre. Al escuchar el grito, Woyuan y los demás aparecieron volando. Hermano, las reglas del abuelo nunca se han roto. No necesitas desperdiciar tu esfuerzo, le susurró Woyuan mientras lo agarraba del hombro. Así, se llevaron a Yin Feng y al resto lejos del anciano. Yin Feng preguntó con curiosidad: ¿por qué estableció reglas tan extrañas? Como artesano, ¿no debería uno superarse constantemente para forjar mejores armas? Woyuan miró al viejo de pelo blanco y le explicó: para él, cada arma que forja es única, como sus propios hijos. Si forja el mismo tipo de arma, es como si negara su trabajo anterior. Eso va en contra de su filosofía de forja. Al oír eso, Yin Feng se rió con amargura. Vaya tontería. Si los hijos son únicos, ¿por qué no se puede tener un segundo hijo? En su otra vida se cansó de oír a los padres decir que habían dejado de practicar con el hijo mayor para probar con el segundo. ¿De verdad no hay otra opción?, se preguntó Yin Feng con cara de pocos amigos. En ese momento, se escuchó un golpe muy fuerte en el patio. Todos miraron y vieron que el carrito que el viejo estaba armando se había roto y las piezas estaban por todos lados. El hombre agarró un tubo de metal, arrugó la frente y se dijo a sí mismo: ¿por qué volvió a fallar? Capítulo 170. ¿Sabes qué es la fricción? ¿Qué está investigando exactamente el anciano?, preguntó Yin Feng en voz alta. Woyuan se tocó la barbilla y contestó sin darle mucha importancia: lo mencionó cuando estaba borracho. Quiere construir una ciudad móvil. Yin Feng abrió los ojos por la sorpresa. ¿Un castillo que camina como el de esa famosa película? No se esperaba que el viejo tuviera ideas tan modernas. Con razón fue capaz de crear las 12 armas supremas y el jardín celestial. Pero si quiere construir una ciudad móvil, ¿por qué el anciano trastea con algo que se parece a un carro? ¿Y por qué empuja diferentes formas y materiales por el suelo?, preguntó Yin Feng. La idea inicial del anciano era construir la ciudad sobre una carreta, como si transportara mercancías en un carruaje tirado por caballos. Con el poder de artefactos mágicos, quería trasladar la ciudad entera. El peso de la ciudad sería extraordinario, así que, durante sus experimentos, el anciano colocaba mercancías sobre la carreta que superaban con creces su capacidad de carga. Sin embargo, el resultado era que la carreta solía resbalar y volcarse fácilmente. Si encontraba terreno blando, las ruedas se hundían, impidiendo que se moviera. El anciano sospechaba que el problema radicaba en la forma de las ruedas, así que quería mejorarlas, explicó Woyuan. Yin Feng asintió, pensando: con razón el anciano ha estado frotando diversos objetos contra el suelo para encontrar las ruedas más adecuadas. Sin embargo, el anciano lo intentó durante mucho tiempo, pero descubrió que no funcionaría. Las ruedas atascadas en el barro no pueden arrastrar mercancías. Las ruedas que sí podían arrastrar mercancías tendían a resbalar y volcar, hundiéndose en el barro. Por lo tanto, aunque el anciano dedicó mucho tiempo a este asunto, no hubo ningún progreso,
suspiró Boyoan con un tono algo apenado. Para cualquier hombre, una ciudad que se mueva es un sueño. Como parte del taller divino, él también quería ver algo así. Pero resultaba frustrante que ni siquiera pudieran superar el primer obstáculo. SSS, exclamó Infeng, rascándose el rostro mientras pensaba. Aunque el viejo era un genio, le faltaban conceptos científicos que en esta época todavía no existían. Un momento. Si puedo ayudar al anciano a resolver este problema inicial, ¿podría usar esto como contraprestación para que me ayude a forjar un arma, rompiendo las reglas? Los ojos de Infeng brillaron un poco. Sin embargo, después de darle vueltas, se puso un poco serio. Este tipo de cosas deben implicar conocimientos relevantes de física. Como alguien que eligió humanidades por el bien de su hermana, ¿cómo podría yo entender estas cosas? Infeng soltó una risa amarga. Sus conocimientos de física eran los básicos de la escuela. Si aprendo bien matemáticas, física y química, no tendré miedo de viajar por todo el mundo. Fue mi culpa ser demasiado joven entonces y no prestarle atención. Pero, afortunadamente, como estudié el linaje sagrado de la literatura, recuerdo muy bien aquellas clases de física de la escuela secundaria. No sé si este conocimiento superficial será suficiente. De hecho, no necesito darle una respuesta al anciano, solo necesito orientarlo. La rueda, el movimiento y el hundimiento en el barro deben implicar conocimientos relacionados con la fricción y la presión, ¿eh? Creo que tengo una idea. Infeng levantó las cejas y caminó hacia el anciano. Boyoan quiso detenerlo, pero sintió una bolsa de dinero pesada en sus manos y se cayó al instante. El anciano oyó que alguien venía y murmuró, «Ese bribón». En el taller divino todos sabían que andaban cortos de dinero, así que era común que algunos vendieran información para ganarse unas monedas. El viejo lo sabía pero no decía nada. Lo que no esperaba era que el chico de hoy fuera tan terco. Chico, si todavía quieres que te forje un cuchillo, abandona la idea cuanto antes y no malgastes tu esfuerzo. El anciano habló con firmeza, sin dejar espacio para discusiones. Pero para su sorpresa, el joven de negro no habló de armas. En cambio, le hizo una pregunta extraña, «Anciano, ¿sabe usted qué es la fricción?» El viejo arrugó el entrecejo, confundido. Infeng aclaró su garganta y soltó lo que recordaba de sus libros. Bueno, la llamada fricción es la fuerza que dificulta el movimiento relativo o la tendencia al movimiento relativo de dos objetos en contacto con una superficie. Anciano, ¿se ha preguntado alguna vez por qué las ruedas de un carruaje son redondas y no cuadradas u de otras formas? ¿Por qué se puede empujar un vaso fácilmente sobre una mesa lisa, pero es difícil sobre una superficie rugosa? ¿Por qué una cerda? En ese momento, Infeng se cayó de golpe. Casi mete la pata con un ejemplo fuera de lugar. El anciano, que estaba por echarlo, se quedó pensando en lo que escuchó. Abrió mucho los ojos y dijo, según lo que dices, ¿es porque una forma redonda experimenta menos fricción que otras formas en las mismas condiciones? Entonces, el carruaje se mueve con más facilidad. Infeng se asombró de lo rápido que el viejo entendió el punto, pero asintió con calma, como si estuviera enseñando algo profundo. Entonces, para el mismo vaso, ¿por qué se puede empujar fácilmente sobre una mesa lisa pero no sobre una superficie rugosa?, preguntó el anciano de inmediato. Ya lo tenía interesado. Infeng sonrió y dijo, esto tiene que ver con el concepto de coeficiente de fricción. A lo lejos, los demás del taller divino pensaban que a Infeng lo iban a sacar volando, pero se quedaron pasmados al ver al viejo, que casi nunca sonreía. Charlando muy animado con el joven e incluso moviendo las manos con entusiasmo. ¿Qué ocurre?, preguntó Gong Liang acercándose con curiosidad al notar lo raro de la escena. No lo sé, vamos a ver, respondió Boyoan. El resto de los trabajadores se miraron y fueron tras sus líderes. Solo Lan Ninzuang y sus compañeros se quedaron un poco atrás. ¿De qué estará hablando el hermano In con el anciano? Nunca lo había visto tan emocionado, dijo Yang Ge sin poder creérselo. Sang Tiannan asintió, también muy curioso.
Poco después, hasta los del taller divino empezaron a cambiar sus caras, unos pensaban mucho y otros sonreían como si hubieran entendido un gran secreto. Se escuchaban ruidos de asombro por todos lados. Sin aguantar más, Lan Ninzuan y sus acompañantes se acercaron rápido para escuchar. Ahora dale like y suscríbete. Ese es el destino de tu sendero Dao.